Muy buenas. Vamos a corregir hoy un ejercicio de probabilidad con una baraja española que cayó en 2019 en la Comunidad de Madrid en el examen de julio, creo. Nada, aquí la cuestión en este tipo de ejercicios es tener muy claro los sucesos y si los sucesos son dependientes o son independientes. Para eso hay que leer muy bien el enunciado, ¿vale? En este caso nos decían que teníamos una baraja española de 40 cartas con 10 cartas de cada palo, que está claro, hay 10 de espadas, 10 copas, 10 oros y 10 bastos, y entonces de esas 40 cartas cogíamos una carta al azar y la quitábamos del mazo, de tal forma que la baraja ya pasaba a tener 39 cartas, no 40. Y entonces, sobre esas 39 cartas, cogíamos otra carta al azar y observábamos esa carta. Entonces, todo el ejercicio nos lo preguntan de acuerdo a esa situación. Nos dicen, apartado A, probabilidad de que la carta observada sea de espadas, del palo de espadas, cualquier espada. Y la pregunta B es, si la carta observada no es del palo de espadas, es decir, nos hubiera salido o copas, oros o bastos, calcula la probabilidad de que la carta eliminada, es decir, la carta que quitamos inicialmente, tampoco haya sido espadas. Este es el enunciado. Para resolver adecuadamente este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer es plantear un árbol de sucesos, ¿vale? Entonces, lo primero, para entendernos con las nomenclaturas que yo he puesto, os digo, la primera carta que saque que pudiera ser de espadas, la llamo E1. Y E1 con una barrita superior, horizontal, llamo a la primera carta que saco que no es espadas. E2, la segunda carta que es espadas, y E2 con la barra, segunda carta que no es espadas. Como veis, todo lo refiero a espadas porque a espadas es lo que me piden en el enunciado. ¿Vale? Entonces, planteo el siguiente árbol de sucesos. Primero, saco una carta, que puede ser espadas, es decir, E1, o puede no ser espadas, E1 con barrita horizontal arriba. La probabilidad de que sea espadas es de 10 cuarentaavos, porque hay 40 cartas totales y 10 del palo de espadas. La probabilidad de que no sea espadas son 30 cuarentaavos, ya que hay 40 cartas en total, pero hay 30 de palos distintos que no son espadas, porque hay 10 oros, 10 bastos y 10 copas. Como veis, os he ido sacando con flechitas todos los razonamientos. Ahí podéis ir parando el vídeo y haciendo el análisis. Una vez ya hemos sacado esa carta y la hemos quitado del mazo, sea de espadas o no sea de espadas, tenemos 39 cartas. Y volvemos a sacar otra carta más. Ahí se nos puede dar el caso de que esa segunda carta sea espadas o no sea espadas. Con lo cual se nos abren 4 posibilidades. La posibilidad de que sea espadas habiendo sido antes espadas, la probabilidad de que no sea espadas habiendo sido antes espadas, la probabilidad de que sea espadas no habiendo sido antes espadas y la probabilidad de que no sea espadas no habiendo sido antes espadas. Entonces, vamos a analizar la parte superior del árbol. Hemos sacado la primera carta y es espadas. Sacamos la segunda carta y es espadas. La probabilidad de que sea espadas habiendo salido antes otra espada es de 9/39. 39 porque son 39 las cartas que quedan en el mazo, recordad que quitamos una, y 9 porque eran 10 del palo de espadas, pero ya sacamos una antes. Del mismo modo, no sería espadas
la probabilidad de que no fuera espadas sería de 30/39. 39 porque son 39 las cartas que nos quedan y 30 porque como no ha salido ninguna espada, tengo las posibilidades de los 10 palos de cada una, 10 oros, 10 bastos y 10 copas. Si nos vamos a la parte inferior del árbol, tenemos que hemos sacado que no es espadas. Y entonces sacamos la segunda carta. Y sacamos una espada. ¿La probabilidad cuál es? De 10/39. ¿Por qué? Porque 39 son las cartas que me quedan en el mazo y 10 es la totalidad de cartas de espadas que me quedan en el mazo, porque no había sacado ninguna espada. Sin embargo, si no saco una espada, la probabilidad es de 29/39. ¿Por qué? Pues porque 39 son las cartas que me quedan en el mazo, pero 29 son las cartas de palos distintos a espadas que me quedan, porque tenía 30, pero saqué una anteriormente. Ya con este árbol hemos analizado todas las posibilidades que se nos pueden dar. Entonces, los apartados que nos piden a continuación se resuelven directamente leyendo nuestro árbol. El apartado A nos decía cuál es la probabilidad de sacar en la segunda carta que sacamos del mazo una espada. Aquí no nos pone ninguna condición de cuál es la carta que se sacó en el primer lugar y que se quitó del mazo, con lo cual tenemos que contemplar las dos posibilidades, la posibilidad de que esa primera carta fuera una espada o la posibilidad de que esa primera carta no fuera una espada. Entonces tendremos que hacer la suma de esos dos sucesos. Por un lado, tendremos en primer lugar la posibilidad de sacar una segunda carta espada habiendo sacado una primera carta espada. Entonces, eso es la probabilidad de sacar primero una espada por la probabilidad de sacar espadas en la segunda, más la probabilidad de no sacar espadas por la probabilidad de sacar espadas en la segunda, ojo, no habiendo sacado espadas. Entonces, vamos a ello. Si vamos mirando el árbol que tenemos, lo vemos muy claro. Os lo he marcado con las flechas. El primer caso, que es sacar una espada en la segunda vez que saco carta cuando previamente he sacado una espada, estamos en el supuesto de la probabilidad de 9/39 por 10/40 en la rama superior. La probabilidad de sacar una segunda carta de espadas no habiendo sacado antes una carta de espadas, estamos en la rama inferior de nuestro árbol y sería 10/39 por 30/40. Sumando esas dos probabilidades y simplificando adecuadamente, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de sacar una espada en la segunda vez que saco carta sin tener en cuenta cuál era la carta anterior es de 1/4, que es lo mismo que 0,25 o lo que sería lo mismo del 25%. Vamos a por el apartado B. El apartado B nos decía que la segunda carta que hemos sacado no era espadas, ¿vale? Pero que tenemos que calcular la probabilidad de que esa segunda carta no sea espadas cuando la carta que eliminamos o que sacamos al principio tampoco era espadas. Entonces, estaríamos en el supuesto de abajo. No hemos sacado espadas en la primera y tampoco hemos sacado espadas en la segunda. Pero, ojo, aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Tenemos que dividir entre la probabilidad que hay de no sacar espadas. La probabilidad de no sacar espadas es la opuesta
o la inversa de sí haberlas sacado. Y esa probabilidad es la que calculamos en el apartado anterior. De tal forma que, tal y como veis en la imagen, tenemos que considerar, por un lado, la probabilidad de sacar una segunda carta que no sea espadas, que es 29/39, cuando la primera carta tampoco era espadas, 30/40. Es decir, nos vamos por la rama de abajo del árbol. Pero, ojo, eso lo tenemos que dividir entre la probabilidad de no sacar espadas, que es 1 menos 1/4, porque lo que hemos hecho ha sido hacerla como la inversa o la opuesta al 1/4, que era la probabilidad de sacar espadas que calculamos en el apartado A. Entonces, si dividimos esto adecuadamente, simplificamos y tenemos mucho cuidado, como veis, os lo he desglosado todo muchísimo, ¿vale? Así que parad el vídeo y miradlo, porque es muy habitual cometer errores en estas operaciones y es una pena, porque si haces bien todo el ejercicio y te equivocas operando, pues te pueden tachar el ejercicio. Entonces, ojo con las operaciones aquí, con las simplificaciones, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de sacar una segunda carta de espadas no habiendo sacado antes en la primera vez que sacaste la carta una espada es de 29/39 o lo que es lo mismo de 0,74 o lo que sería lo mismo aproximadamente el 74%. Así que nada, con esto ya hemos finalizado el ejercicio. Como veis, no es difícil. Realmente lo que hay que hacer es hacer el árbol de probabilidades con muchísimo cuidado y luego leer. Y luego ya operar con mucho cuidado y simplificar. Así que nada, os invito a que veáis el vídeo las veces que sean necesarias, a que cogéis el enunciado de nuevo y lo intentéis vosotros, o incluso a que os inventéis enunciados paralelos. En lugar de espadas, pues primero una espada y luego un basto, podéis hacer cualquier combinación posible, ¿vale? Porque el procedimiento y el razonamiento es igual. Lo único que os cambiará es el árbol de posibilidades. Y ahí está el juego. Así que nada, os envío mucho ánimo, espero que este tipo de ejercicios cada vez os salgan mejor. Cualquier cosita que me queráis dejar me lo podéis dejar en comentarios. Y nada, seguid trabajando que veréis como en selectividad este ejercicio saldrá perfecto. Por cierto, se me olvidaba, muy importante, en la descripción del vídeo os dejo un enlace directo a Amazon donde podéis comprar tanto en formato ebook como en papel un montón de ejercicios y de resoluciones que os pueden resultar muy útiles para el estudio y para el refuerzo de todos estos vídeos. Así que si os interesa, ya sabéis, simplemente ahí en la descripción lo tenéis todo. Un abrazo y a seguir trabajando, chicos.